hermanos, preciosa iglesia, qué privilegio poder llegar una vez más hasta ustedes para compartir juntos el misterio glorioso de Dios revelado en su palabra. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado las funciones del Espíritu. Y quiero invitarles para que hagamos una oración para que el Espíritu Santo nos guíe, nos instruya y nos enseñe para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. A ti, amado Espíritu Santo, gracias por concedernos el privilegio de podernos acercar al misterio escondido en este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Te doy gracias por los hermanos y hermanas que alrededor de la tierra están viendo estos videos y comparten con nosotros estas enseñanzas. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije con anterioridad, el tema de hoy lo he llamado las funciones del Espíritu. Y es que, amados, si queremos entender más claramente acerca de la vida espiritual, tenemos que analizar detalladamente nuestro espíritu y entender sus leyes. Solo habiendo entendido las funciones del Espíritu, es que podremos comprender esas leyes por las cuales Él opera y conocer las leyes del Espíritu. Y entonces, por ese medio, aprenderemos a seguirlo, es decir, a andar bajo su dirección, lo cual, sin duda alguna, es vital para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida espiritual. El Evangelio de Dios nos dice que el hombre caído puede recibir la regeneración por medio del nuevo nacimiento. Pero nos dice que ese nacido de nuevo, que es un hombre carnal, también puede obtener un nuevo espíritu, el cual constituirá el fundamento de su vida, de su andar y de su vivir bajo la dirección de ese Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Lo lamentable es, por supuesto, que la mayoría de los creyentes sepan tan poco acerca de las funciones del Espíritu y cómo opera, y por supuesto de todo lo relacionado con él. Muchos quizá conocen la terminología, la relación entre el hombre y el espíritu, pero muchas veces no pueden identificarlo y vivirlo como una experiencia. Como ya dijimos, unos no saben dónde está el espíritu, otros piensan que sus sentimientos, su mente, su voluntad, que son facultades del alma, son funciones del espíritu. Y como ya hemos visto en tantos temas, muchos hermanos así viven y andan según la carne. Sin embargo, dijimos antes, amados, que las funciones del Espíritu pueden clasificarse en tres: la intuición, la comunión y la conciencia. Y aunque estas tres funciones son distinguibles la una de la otra, están estrechamente relacionadas. Sería muy difícil para mí hablar de una de esas funciones sin mencionar las otras dos. Por ejemplo, cuando hablamos de la intuición, espontáneamente tenemos que incluir la comunión y la conciencia. Así que, amados, aunque estamos analizando el espíritu, es necesario que hagamos un detallado estudio de cada una de esas tres funciones
para poder comprenderlo en su totalidad. A fin de andar conforme a nuestro espíritu, debemos de examinar ampliamente lo que son la intuición, la comunión, que tiene que ver con la adoración, y la conciencia, con sus respectivas funciones, y entender cómo cada una de esas funciones opera. Podemos decir, amados, que andar según el Espíritu, entonces, para que lo definamos, es andar conforme a nuestra intuición, a nuestra comunión y a nuestra conciencia. Así que el Espíritu es simple y llanamente es el Espíritu. Indudablemente tiene substancia y personalidad, pero es invisible, lo mismo que nuestra alma. Por ahora está fuera entonces de nuestro alcance comprender la esencia intrínseca del Espíritu. Y lo que hoy sabemos de su substancia, lo sabemos únicamente por sus manifestaciones. Esto es razón, amados, de que entendemos que ni nuestra alma ni nuestro espíritu son materiales. Sin embargo, entendemos que nuestro espíritu existe independientemente del alma y del cuerpo. Y que aunque no es físico, sin duda alguna contiene y tiene su propia substancia espiritual. De otra manera, sería imposible que existiera por sí solo. Esa sustancia espiritual contiene varias funciones que cumplen todos los requisitos que Dios tiene para poder tener comunión con el hombre. Es por eso que solo vamos a intentar entonces examinar las funciones del espíritu y no su substancia. Y aquí entramos de nuevo a un tema que ya vimos con anterioridad. Recordamos que el hombre es comparado con el templo santo de Dios. Que nuestro espíritu es el lugar santísimo en ese templo. Que el alma es el lugar santo y que nuestro cuerpo es el atrio o patio, la única parte exterior visible de ese tabernáculo de reunión que tipifica lo que tú y yo somos hoy en Cristo. Y si avanzamos sin duda alguna, vamos a comprender cada uno de estos órganos y comparar la intuición con la comunión y con la conciencia, llevando el tipo o sombra que nos ofrece el Antiguo Testamento en el tabernáculo de reunión de Moisés o en el templo de Salomón, en donde entendemos que el arca ocupaba la parte central de ese campamento en el lugar llamado el lugar santísimo. De tal manera que para ti y para mí que hemos nacido de nuevo, nuestro lugar santísimo es nuestro espíritu. El arca del pacto entonces es tipo de nuestro espíritu. Y como todos sabemos, dentro de ella habían tres objetos puntuales que claramente revelan las tres funciones del espíritu tuyo y mío. Esas tres funciones las hallamos en Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, versículo 4, donde la palabra de Dios dice, hablando de ese lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que el incensario hace referencia al lugar santo, pero dentro del arca del pacto encontramos entonces estos tres elementos. Una urna con el maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto o tablas de la ley. Esa ley de Dios estaba en el arca e indicaba a los israelitas lo que debían hacer. Dios se revelaba a sí mismo y su voluntad por medio de esa ley.
Igualmente que Dios hoy se nos da a conocer y nos muestra su voluntad por medio del órgano de la intuición, en la ley del nuevo pacto que tú y yo conocemos, que es la ley del amor. Sobre el arca se encontraba el propiciatorio también, que era la tapa de esa arca, sobre el cual estaba la sangre rociada. Ahí Dios manifestaba su gloria, recibía la adoración del hombre, y de modo similar, el espíritu de cada persona ha sido redimida por la sangre de Cristo. Fuimos regenerados por Él, y es en este espíritu tuyo y mío en donde adoramos a Dios, en donde tenemos comunión con Él. Y el arca era entonces tipo de esa presencia del Espíritu completo. Sin embargo, en el arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, tipificando que nuestra vida fructifica únicamente por medio de la comunión con Dios. Esa vara tipifica el órgano de la comunión. Dios únicamente podía tener comunión con los israelitas por medio del arca, y sobre el propiciatorio estaba su gloria y su presencia. ¿Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento había un velo que impedía que pudieran entrar el pueblo común al lugar santo o al lugar santísimo? Que el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año era el sumo sacerdote. Pero sabemos que en la cruz de Cristo el velo se rasgó literalmente en el templo judío, indicándonos que ahora en la nueva creación de Dios, como templo del Dios viviente, tú y yo hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Del mismo modo, hermanos, es solo como entonces tú y yo solo podemos tener comunión con Dios, como creyentes, por medio de nuestro espíritu. Nuestro espíritu, que lo repito, fue lavado con la sangre del Cordero. Ahora bien, hermanos, de acuerdo con el idioma original, se conoció también al arca como el arca del testimonio, y contenía los 10 mandamientos que presentaban a los israelitas el testimonio de Dios. Si ellos cumplían con la ley, las 2 tablas que yacían en el arca los aprobarían. Pero si no, los 10 mandamientos desde el arca los acusarían silenciosamente. Eso tipifica de igual manera que el Espíritu Santo escribió la ley de Dios en nuestra conciencia para que esa ley, dé testimonio a nuestra conciencia y tú y yo andemos conforme a esa dirección. Nuestra conciencia, como tú y yo sabemos, aprueba o desaprueba. Lo que concuerde con la voluntad de Dios es aprobado, pero condenará todo lo que hagamos aparte de lo que la conciencia nos dicta. Y el apóstol Pablo es un ejemplo maravilloso de esta verdad en Romanos 9:1. Mire usted lo que dice la palabra del Señor. Romanos 9:1. Dice la palabra: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Como esta es la introducción al tema de cada una de esas funciones, vale la pena que recordemos cuánto honraban los israelitas al arca del pacto. Cuando cruzaron, recordemos, el río Jordán, tuvieron como única guía el arca. Así que ellos la siguieron sin vacilar. Esto para referirme a la importancia que el arca representaba para los judíos en su tiempo, bajo la ley. Recordemos que cuando lucharon sobre Jericó y conquistaron la ciudad en 7 días, lo único que ellos hicieron fue marchar tras el arca. Y finalmente triunfaron. Más tarde ellos cometieron un gravísimo error
cuando no pudieron vencer a los filisteos. Y entonces utilizaron el arca de acuerdo a su propia voluntad, y recordamos que murió Usa, hijo de Ahío, porque trató de sostener el arca con su mano. Y esa arca era intocable, porque, lo repito, era la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Sin embargo, yo les invito para que saquen un tiempo y lean el Salmo 132, en donde la palabra nos dice cuánto regocijo hubo entre ellos y en David, el rey David, cuando finalmente prepararon un lugar para el arca. Estas dos cosas, amados, nos enseñan a los creyentes la manera de relacionarnos con el arca, entendiendo hoy que nuestra arca es nuestro espíritu, el cual está compuesto de 3 partes. La intuición, que es la urna con el maná escondido, como vamos a ver cuando estudiemos sobre ella. La comunión, que tiene que ver con la vara de Aarón que reverdeció, y la conciencia, que tiene que ver con la ley escrita hoy en nosotros por el Espíritu Santo bajo la gracia, que es la ley de Cristo, y que esa ley de Cristo es la ley del amor. Cuando tú y yo obedecemos esas funciones, hallamos vida, hallamos paz. Pero si interferimos con cualquiera de ellas, aplicando nuestra propia voluntad, haciendo lo que nosotros creemos que es correcto con nuestros pensamientos, dejándonos llevar por nuestras emociones, que son facultades del alma, sin duda alguna vamos a ser derrotados. Para Israel la victoria dependía no de lo que los israelitas pensaran, sino de la dirección perfecta del arca. Ellos en el arca tenían la comunión con Dios y recibían la dirección de Dios a través del desierto y en las conquistas que ellos lograron años más tarde, que salieron de Egipto, de la esclavitud. Así que, hermanos, nuestra utilidad espiritual no depende de lo que tú y yo pensemos. No depende de lo que tú y yo imaginemos. No depende de lo que tú y yo sintamos, porque todas esas son facultades del alma, sino que depende de la enseñanza y la instrucción que recibamos de la intuición de nuestro espíritu por medio de la comunión completa con Dios y teniendo en cuenta su ley dada a nuestra vida en nuestra conciencia. Amados, todo esto es sumamente interesante y muy importante para el pueblo de Dios, y tú y yo necesitamos comprenderlo en estos últimos tiempos, cuando el fin está a la puerta. Así que, amados, si el Señor lo permite, en nuestra próxima entrega estaremos hablando individualmente de cada una de estas partes, para que juntos podamos entender cómo es que entonces funciona realmente nuestro espíritu, a fin de honrarlo, de obedecerlo y, por supuesto, de seguir su guía, pues es el único lugar donde Dios tiene comunión con nosotros y donde nosotros simultáneamente tenemos comunión con Él. Vamos a darle gracias al Señor por esta introducción a este tema tan importante. Amado Padre, gracias por darnos la expresión para poder explicar lo inexplicable. Gracias por darnos el entendimiento para poder entender lo inentendible. Porque estamos hablando de cosas sumamente profundas y sagradas. Porque no estamos hablando de cualquier cosa física, sino de un mundo espiritual lleno de gloria, de bendición y de poder en el Espíritu Santo, que habita en nuestro espíritu y con el cual yo y el Espíritu, en el Espíritu somos uno solo con Dios, y en donde Dios únicamente tiene comunión con nosotros. Ayúdanos, Padre, en el próximo tema a ir explicando cada una de estas verdades,
Y quiero darte gracias por mis amados hermanos que sacan un tiempo para escudriñar la palabra y para ser edificados por ella. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amados, gracias por acompañarme en este proceso. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de darle like al video, de activar la campanita para que te llegue de inmediato cada vez que subo un video nuevo, la notificación. Gracias también por estar acompañándonos en nuestro WhatsApp. Damos gracias al Señor porque por medio de nuestro grupo de estudio también estamos interactuando con los hermanos, contestando preguntas, orando los unos por los otros, y donde tenemos la oportunidad de recibir el video en primer lugar y luego al día siguiente el PDF o el Word de cada uno de los temas que estamos compartiendo. Así que, amados, le doy gracias al Señor por haberme concedido el privilegio de haber llegado hasta ustedes una vez más en este día. Los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y no ceso de darle gracias al Señor por cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima entrega.